Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 122. Libro 8. Capítulo 11. Aquí vamos. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 8. Capítulo 11. Cuando el sol salió por el horizonte, las islas Mirage despertaron con un curioso silencio. Las tripulaciones se movían con cautela, los pescadores se dirigieron a los muelles, y mientras todos continuaban con normalidad, había un aire de tensión que se podía sentir en el viento. Los capas grises seguramente lo sintieron, pero poco podían hacer. La gran taberna con tiendas de campaña estaba en silencio. No en silencio, pero las conversaciones ruidosas, la música y el ruido metálico de las jarras habían sido reemplazados por murmullos y discusiones mientras los equipos ocupaban las mesas y planificaban sus acciones en el próximo ataque. Revisé mi equipo por lo que tenía que ser la quinta vez. Probé Cross y Amors, lo solté en su funda, me aseguré de que la funda estuviera sujeta firmemente, pero no demasiado, a mi cinturón y luego la apreté un poco más. A estas alturas se había convertido en un impulso nervioso, y uno que me habría llamado la atención si todos no lo estuvieran haciendo. Los únicos que hablaron fueron Adam, Blake y Weiss, quienes estaban repasando el plan de batalla que se avecinaba. Salir es más importante que cualquier otra cosa, incluso lidiar con Raven o ayudar a las otras tripulaciones. Adam golpeó con el dedo un mapa bosquejado apresuradamente que había cortado en la superficie de la mesa. Una vez que tengamos los suministros, vamos a tener que bajarlos por la aguja. Eso va a ser bastante difícil, pero no dejaría pasar que algunos se alejen de la lucha y traten de tendernos una emboscada y robarnos nuestros bienes. ¿No hay honor entre los ladrones? Normalmente lo hay, pero esta no es exactamente una situación normal. Todos están por su cuenta, dijo Blake, así que deberíamos hacer lo mismo. Una vez que Weiss haya comenzado el ataque con sus portales, debe ser llevada al barco. Si puede abrir otro portal desde allí hacia uno de los acantilados. Bordes, podemos cargar los suministros a bordo antes de que los demás puedan hacer algo al respecto. ¿Qué significará eso para las otras tripulaciones? ¿Importa? Solo prometimos ayudar a silenciar a los lanzadores de hechizos y abrir algunos portales para comenzar la pelea. Una vez hecho esto, habremos logrado todo lo que querían. Lo que decidamos hacer después es asunto nuestro. Cada persona aquí nos apuñalaría por la espalda si eso les beneficiara, dijo Adam. No dudes en hacerles lo mismo. Eso fue deprimente. Aunque no es inexacto. A pesar de la promesa de cooperación, hubo poca o ninguna interacción entre las tripulaciones individuales. Ningún mago había venido a Weiss para ofrecerle apoyo para abrir los portales, y supe que había visto uno o dos entre la multitud. Sin duda mantenían las manos cerca del pecho para mejorar sus propias probabilidades. Era obvio por la forma en que todos estaban tramando, incluidos nosotros, a pesar de que el plan se había hecho anoche. Estaban buscando su ventaja, el plan que les daría la mayor posibilidad de éxito y dejaría a todas las demás tripulaciones a la deriva. No me sorprendería que algunos se quedaran atrás cuando comenzó la lucha y en su lugar se dirigieran a la taberna, tratando de saquearla en busca de suficientes suministros para tomar un barco y huir mientras manteníamos a los capas grises ocupados. Sin embargo, solo serían las naves más pequeñas capaces de hacer eso, así que no estaba demasiado preocupado por eso. Las tripulaciones más grandes, y por tanto las más fuertes, tendrían que luchar y conseguir sus suministros mediante la conquista. Más preocupante era cómo nos estaban separando. Pude ver la necesidad. Blake y Ruby podrían acercarse sigilosamente con relativa facilidad, mientras que yo probablemente me caería por la ladera de la montaña. No significaba que me tuviera que gustar. Fe, me dije. Ten algo de fe en ellos. Necesito concentrarme en mi propia tarea. ¿Todos conocen sus posiciones? Adam preguntó, mirándonos. Hubo asentimientos, murmullos de asentimiento y la tranquila seguridad de que las armas se aflojaban y se probaban una vez más. Bien. Mis hombres saben qué hacer. La pregunta es dónde pueden lograrlo todo, dijo Weiss. Tendremos que ver, ¿no? Y eso fue eso.
Con poco más que decir y sin manera de acelerar el tiempo, nos sentamos en un silencio incómodo, estremeciéndonos ante cada sonido, clic o susurro del cuero contra el acero. Mis ojos escanearon mi gremio, la aguja y luego mi espada, runas parpadeando en mi mente mientras consideraba mis opciones. Al filo del mediodía, las grandes puertas en lo alto de la aguja se abrieron con estrépito. Barra. Parecía imposible que Bernal y los capas grises no hubieran sentido que algo estaba pasando. Mientras bajaban lentamente por el sinuoso sendero que rodeaba la aguja occidental, la multitud de abajo esperaba, como lo habían hecho todos los días anteriores, la comida y bebida del día. Los capas grises que ya estaban en los muelles esperaban ayuda. La tensión que había estado presente antes había alcanzado un punto álgido y las manos estaban en las armas, incluida la mía. Una mirada rápida hacia arriba y hacia los lados reveló los niveles superiores de la aguja, sobre los cuales, si miraba de cerca, podía distinguir dos figuras escalando lentamente la pared rocosa. Las capas Greyclaw que habíamos tomado antes permitieron que Black y Ruby se mezclaran con la roca, pero si incluso una sola persona mirara por encima del borde o caminar hacia la pasarela de cuerda en la que Weiss había abierto un portal, sería vista y asesinada. Jan me dio un codazo en el costado. No mires. Lo regalarás. Dudaba que Bernal fuera capaz de verme y descubrir hacia dónde estaba mirando, pero de todos modos seguí las órdenes de Jan, mirando hacia las primeras filas mientras Weiss, custodiada por Ren y Nora, se deslizaba hasta el borde más alejado de la terraza. Más cerca de los barcos sin cruzar la línea de matanza que los capas grises habían establecido. Su estoque estaba en la mano y sus ojos no estaban fijos en Bernal y su procesión, sino en el espacio detrás de ellos, tan lejos del camino tallado como se podía ver desde la terraza. Weiss estaba murmurando para sí misma, sin duda cálculos arcanos o místicos. O incluso simplemente recordarse a sí misma todos los detalles que necesitaba para un portal. Era frustrante tener que dejar a Ren y Nora con ella, pero Weiss era un objetivo demasiado tentador para cualquiera de los otros piratas aquí, y también existía la posibilidad de que algunos intentaran atacar a la tripulación de Adam y robar su barco. Tuvimos que dejar atrás algunos guardias. Muy bien, escoria. Bernal llamó una vez que ella y su procesión llegaron a la terraza. Dejaron los barriles y las cajas, y ella se subió encima de ellos, cruzó ambos brazos debajo de los pechos y los miró con desprecio. El regalo de hoy de parte de tus superiores ha llegado. Pero a Raven no le agradó saber que ustedes, imbéciles, nos atacaron ayer. Lo suficientemente disgustado como para reducir un poco su asignación de alcohol. Es por eso que hoy solo reciben la mitad de bebida. Pensé que había menos barriles pero no estaba seguro. Otros murmuraron enojados. Dejen de quejarse. ¿Y qué pasa si no habrá suficiente para todos ustedes? Pueden aguantar y tener sed o podar un poco sus números. De cualquier manera está bien para mí. La multitud se erizó, siseó y gritó furiosamente, pero no hizo ningún movimiento para comenzar el ataque. ¿Qué dio? Era mediodía. Bernal estuvo aquí. Este era el momento que habían planeado y todos estaban esforzándose, con las manos temblando sobre las armas, como si no quisieran desenvainarlas y comenzar la matanza, y aún así nada. Nadie movió un músculo. Nadie quiere ser el primero, me di cuenta. El primero en atacar seguramente sería el primero en morir considerando lo poderosos que eran los capas grises. Estos eran héroes todos y cada uno, mientras que los piratas eran más bien un puñado de cualquier clase, pero eran predominantemente más débiles que los héroes, porque iban tras presas débiles y buques mercantes de la casta laboral. El espíritu estaba ahí, pero el coraje no. No estaba seguro de por qué esperaba algo mejor. Le di un codazo a Jan y le susurré: sigue mi ejemplo. Jan asintió en respuesta, manteniéndose cerca mientras yo empujaba desde detrás de la multitud hacia el frente. La gente cedió, feliz de dejar que alguien más se llevara la peor parte de la ira de Bernal. Aunque ella no me había visto, no se podía perder el revuelo que causamos mientras avanzábamos. La gente cedió y se hizo a un lado cuando Jan y yo nos acercamos, yo manteniendo la cabeza gacha. ¿Algo que decir?, se burló Bernal. Si quieres quejarte entonces sal y hazlo. Yo estoy aquí. ¿O no hay entre vosotros un hombre con pelotas?
Despejé la línea de piratas con Yang a mi lado. Cruzamos los aproximadamente 6 metros de espacio vacío entre los dos grupos y nos detuvimos a solo 4 aproximadamente frente a los capas grises. Sus manos habían caído sobre sus armas cuando nos acercamos, pero Bernal estaba tan arrogante como siempre, apenas prestando atención mientras nos elogiaba. ¿Cuál es el problema? ¿No encuentras las palabras? Croziamor siseó mientras se liberaba de su vaina. Fue respuesta suficiente y Bernal se tensó, entrecerrando los ojos mientras observaba el arma. A mi lado, Yang adoptó su propia postura y se echó el pelo hacia atrás. Tenía muchas ganas de verte de nuevo, admití. ¿Te conozco? Era propio de ella no reconocerme, incluso después de todo lo que me había hecho pasar. La miré y pasé de herrero a espadachín. El pequeño dolor en la parte posterior de mi cráneo valió la forma en que sus ojos se abrieron. Ella me reconoció ahora. ¿Cómo podría no hacerlo? Mierda, siseó ella. Fue todo lo que tuvo tiempo de decir mientras yo acortaba la distancia con Piercing Trust. Bernal y yo caímos de los barriles y caímos hacia los capas grises, quienes reaccionaron lentamente ante el repentino asalto. Para cuando se dieron cuenta de que estaban bajo ataque, su atención estaba en mí, lo que permitió a Yang golpear con un puño y romper la plataforma debajo de ella, enviando una grieta en espiral que arrojó a 6 de ellos al agua debajo. Cargar. Adán gritó. Rar. Envalentonado, el ejército avanzó. Según el plan, la mitad atacaría a los capas grises que controlan los muelles y la otra mitad al grupo de socorro de Bernal, mientras que un grupo más pequeño vendría corriendo por el camino desde atrás gracias a un portal de Waze. No vi nada de eso, demasiado concentrado en empujar a Croziamor contra las espadas curvas de Bernal, tratando de dividir su cabeza en dos. Presioné, apoyando todo mi peso sobre la espada. Incluso si tuviera un nivel superior, no podría seguir el ritmo de mi fuerza de estadística. A la hoja descendió un poco más. Maldiciendo, Bernal me escupió en la cara y me llamó la atención. Siseé y vacilé por un segundo, lo cual fue suficiente para que ella rodara y me clavara un rodillazo en el costado, desalojándome. Croziamor se estrelló contra la cubierta y la atravesó. Tuve la presencia de ánimo para rodar en la otra dirección, arrancando mi arma de la madera destrozada mientras lo hacía. Al acercarme, vi ambas armas acercándose. Me hice a un lado y levanté el mío para parar, luego me giré hacia atrás y traté de darle un golpe a ella a su vez. Bernal fue más rápido que yo. Casi tan rápido como Blake. Ella se deslizó hacia atrás y luego volvió a golpear, dirigiendo un arma por debajo de mi guardia y hacia mi costado, donde se deslizó más allá de mi peto y se hundió en la carne de mi flanco. Más allá del dolor, logré golpear mi codo hacia abajo y sujetarlo contra mi costado. Antes de que pudiera retroceder y destriparme, le puse a Croziamor en la mano, obligándola a ser ella quien me soltara. Ella lo hizo, contenta de tener todavía un arma alrededor de mi cuello. Tajo divisorio. Rugí, los ojos brillando con luz mientras mis manos se movían por voluntad propia. Mi espada cortó la de ella y la hizo añicos inmediatamente. Bernal se quedó boquiabierta como un pez y casi pierde la cabeza cuando volví a darme la vuelta. Tal como estaban las cosas, ella tropezó hacia atrás y lo esquivó por un pelo, luego dio una patada hacia atrás y sacó un cuchillo mucho más pequeño de su cinturón. ¿Qué diablos eres? Ella aulló. Eres un herrero. No eres nada. Soy el hombre que te va a matar, dije en tono conversacional. Bernal era más poderoso que yo, pero no iba a poder luchar contra mí con esa cosita. Di un paso adelante y levanté a Croziamor. A la mierda esto. Bernal se dio vuelta y echó a correr. La perseguí. El ataque estaba en pleno apogeo ahora, la emboscada desde atrás había golpeado la espalda de los capas grises y los había inmovilizado en la cubierta. El grupo que custodiaba los muelles estaba siendo rechazado, varios arrojados al agua y luego asesinados tal como lo habían hecho los piratas el día anterior. No hubo escapatoria fácil para Bernal, pero retrocedió hacia el sendero que ascendía por la aguja, sin prestar atención a la gente que se interponía en su camino. Un pirata fue derribado antes de que él supiera que ella estaba allí, y su cuchillo se hundió en su cráneo. Ella cabalgó sobre su cuerpo, lo desarmó y arrojó la espada del hombre a mi cara.
Levanté el mío para desviarlo y seguí adelante, acortando la distancia aunque solo fuera porque ella tuvo que detenerse para matar a aquellos en su camino y yo no lo hice. Los capas grises estaban siendo rechazados. La calidad individual no significaba mucho cuando eran casi 1000 contra 100, y cuando los 100 habían sido divididos, emboscados y también atacados por varios héroes de alto nivel. Bernal atacó como un huracán loco, cortando y atacando a cualquiera que se interpusiera en su camino, matando y mutilando indiscriminadamente. Al menos 2 veces derribó a un capa gris, apuñalándolos por la espalda y girando sus cuerpos para que estuvieran frente a mí, obligándome a cortarlos o empujarlos a un lado. Cerré la distancia y atrapé su capucha. Se deslizó hacia abajo y hacia abajo, se quitó la capa y siguió adelante, deslizándose bajo las armas de 2 personas trabadas en combate y rompiendo las líneas. Libre de distracciones, Bernal pudo hacer un buen uso de su agilidad naturalmente superior, arrasando el camino. Maldita sea. Jaune. Olvídala. Fue Pirra quien gritó, desviando a 2 oponentes y lanzando a uno del camino a la bebida. El otro fue desarmado y atropellado. Ella no importa. Miré una vez más en la dirección en la que Bernal había huido y maldijo. Volviendo a la pelea, choqué contra las vacilantes líneas de capa gris desde atrás. Me hubiera gustado decir que se dieron ante mi ataque y se rindieron, pero no lo hicieron. Yo era un hombre y todavía quedaban 20 en pie, el derramamiento de sangre fue inmenso. Peor por la discrepancia de niveles. Cada capa gris derribó a 5 o 6 piratas, a veces más si estaban de espaldas a una pared u otro aliado. El empinado camino ya estaba resbaladizo de sangre, cuerpos y trozos de cartílago y casi resbalé más de una vez. Afortunadamente, la mayoría de mis enemigos estaban mirando para otro lado, enfrentándose a piratas o compañeros de gremio, mientras yo atacaba por detrás y los derribaba con mi prodigiosa fuerza. Pareció que tomó media hora, pero probablemente fueron solo 4 minutos en el mejor de los casos. En el momento en que el último capa gris fue apuñalado y arrojado al océano, uno de los capitanes del consejo estaba ladrando órdenes. Asegura los barcos. Prepáralos para zarpar. Capitanes y tripulaciones por el camino. Si te entretienes, los capas grises cerrarán las puertas y nos arrojarán al fondo del mar. Empuja. Pirra, Yang y yo lo hicimos sin dudarlo. Teníamos motivos para querer llegar a la cima primero y asegurarnos de que Blake y Ruby estuvieran bien. Reforzados por nuestro liderazgo y sin tener que ser los primeros en atacar la línea enemiga, los piratas detrás de nosotros nos siguieron. Nadie quería estar al frente, pero los que estaban detrás empujaron y la turba rebelde se vio obligada a subir por la aguja, les gustara o no. La alarma no ha sonado. Ruby y Blake deben haberse ocupado de los vigías. Ciertamente habríamos sido blancos fáciles si no lo hubiera hecho, con el ángulo este para disparar hechizos y misiles sobre nosotros mientras rodeábamos la aguja, atravesando túneles de vez en cuando y luego saliendo nuevamente al sol del mediodía. Cruzamos el puente al que Blake me había llevado antes, en el que había perdido a su madre. Todavía estaba en pie, Bernal no lo había atravesado. No había señales de ella, pero sabía que daría la alarma en cuanto llegara a la cima. La prisa era lo único que nos quedaba. Si atacábamos lo suficientemente fuerte y rápido, podríamos asegurar los suministros y bajar antes que nadie. Para cuando llegara Raven, estaría demasiado ocupada lidiando con los piratas como para detenernos. Las puertas todavía estaban abiertas cuando llegamos a la última curva de la aguja. Eran fortificaciones sencillas y achaparradas de solo unos 4 metros de altura y sin fortificaciones de las que hablar. Las puertas en sí eran troncos de madera verticales y atados entre sí, y aunque había una torre a cada lado, también eran de madera, protegidas de los elementos por finos techos de madera de paja. En uno de ellos colgaba una campana, pero no había sido tocada. Mientras avanzábamos, vi a varios capas grises que yacían boca abajo en el barro. Solo unos 10 o 12 en total. Escaneé el área y vi 2 más junto al puente levadizo que conducía a la aguja oriental. Tenían las capuchas bajadas. Por aquí, llamó Blake, saludando con la mano. Ruby estaba a su lado, apoyada en su guadaña. Estaba cubierto de sangre. Buen trabajo. Yang aplaudió y abrazó fuertemente a Ruby. Conseguiste capturar a todos los lanzadores de hechizos y centinelas a la vez.
No fue tan difícil como hubieras pensado, dijo Blake. Todos estaban mirando hacia afuera, y aún más distraídos cuando comenzó la pelea. Entré y maté a los que estaban en la torre de alarma mientras Ruby atacaba a los lanzadores de hechizos por detrás cuando llegaron al borde del acantilado. Ni siquiera nos miraron 2 veces. Para ellos yo era tan bueno como un capa gris. Simplemente derribé a la mayoría de ellos, dijo Ruby. No estaban prestando atención. Sin embargo, uno pasó. Entró por la puerta y pasó corriendo mientras Blake y yo buscábamos supervivientes. Bernal. Miré hacia la aguja oriental e hice una mueca. Raven lo va a saber. No importa. Blake hizo un gesto a los capitanes piratas, que gritaban órdenes y movían a sus hombres. Un verdadero ejército tomó el control de la puerta que daba al puente levadizo, apuntando a ella arcos, ballestas y todo tipo de armas a distancia, listas para acribillar a cualquiera que intentara cruzar de este a oeste. Mantendrán los refuerzos listos y solo necesitamos llevar suministros al barco de Adam. Con nuestra fuerza, deberíamos poder transportar varios cada uno. Bien. Los 5 vimos del puente y nos dirigimos al gran edificio que marcaba los almacenes. Había una enorme puerta de sólida construcción de roble que estaba atrancada desde el interior. Estaban cortando y cortando la puerta con todo tipo de armas, mientras algunos avanzaban con antorchas con la intención de quemarla. Tontos. Alguien gritó. Quemarás el edificio y los suministros con él. Necesitamos una entrada, dijo Pirra. Tengo una idea. El campeón se apresuró a regresar a la puerta principal y nosotros lo seguimos. Sacó su espada y cortó las ataduras que mantenían unida la puerta. No se cayó pero se astilló un poco. Cuando metió su espada entre el último poste y el siguiente, nos dimos cuenta. Con Jan, Pirra y yo trabajando juntos, logramos liberar el último tronco. Cayó con un siniestro crujido, parcialmente podrido en el lado donde había sido atado al otro, pero todavía de una sola pieza en los demás. Había sido tratado contra los elementos de esos lados. Levantándolo entre nosotros y dejándolo descansar sobre nuestros hombros, llevamos el ariete improvisado de regreso a la puerta. Los piratas se dieron cuenta y gritaron a los demás que se movieran, abriendo un camino para que camináramos. A las 3, dijo Jan. 1, 2, 3. El ariete se estrelló contra la puerta, llevado por nuestra carga. El marco tembló y el panel que teníamos ante nosotros se astilló. De nuevo. Retrocedimos unos buenos 3 metros y esperamos a que Jan volviera a hacer la cuenta regresiva, luego corrimos hacia adelante y clavamos el ariete en la puerta. Habría sido un progreso lento para cualquier otra persona, pero con nuestra fuerza combinada, lo logramos con la fuerza de una balista. La madera se hizo añicos aún más, las grietas en forma de telaraña se extendieron a varios metros de distancia. De nuevo. El tercer golpe sacudió la puerta aún más fuerte y, como la golpeamos en el medio, hizo que se inclinara un poco hacia adentro. El rayo está empezando a romperse. Y grité. Uno más debería hacerlo. 1, 2. Todos nos tensamos. 3. El tronco golpeó el centro de la puerta y esta se abrió con estrépito cuando la viga del interior se astilló y fue empujada a un lado. La fuerza de nuestra carga nos llevó por un buen camino, pasando la puerta que se balanceaba hacia atrás y golpeaba las paredes a ambos lados. Fuimos seguidos por los vítores y los pies en estampida de quienes nos rodeaban, hasta el oscuro almacén. Nos quitamos el tronco de los hombros y lo dejamos caer. Lo hizo con un fuerte chapoteo. Un chapuzón. Miré hacia abajo y levanté el pie, sin saber por qué estaba parada en lo que parecía un charco de agua. Se había podrido la comida. Ya había un olor acre en el aire que me provocó náuseas. Otros gritaron y se taparon la nariz. ¿Por qué está tan húmedo aquí? Sí se oían. ¿Y qué es ese olor? Trajeron las antorchas que habían planeado usar para quemar la puerta, arrojando una luz naranja parpadeante alrededor del almacén. En las sombras que se adentraban muy atrás, hasta la pared del fondo. El edificio estaba vacío. No había ni un solo barril, cajón o caja a la vista. Mi pie chocó contra algo. Miré hacia abajo y encontré a un hombre mirándome con los ojos muy abiertos y la cara hinchada. Ar. Jaune.
Una antorcha apuntó en mi dirección, arrojando luz sobre mí, el cuerpo y más allá, más lejos, sobre más cuerpos. 5, 10, 20, 100 o más. Boca arriba o boca abajo, cubrían el suelo. Capas grises, como lo demuestra su vestimenta. Todos estaban muertos y nosotros estábamos parados sobre un charco de sangre humana tan espesa que nos llegaba hasta los tobillos. Ruby vomitó, se dobló y arrojó su desayuno hacia la masa, salpicándolo aún más y haciéndola tambalearse. Jan la atrapó y la arrastró hacia atrás, mientras yo, y algunos piratas, tratábamos desesperadamente de aferrarnos a los nuestros. Los cuerpos flotaban en un mar de sangre como trozos de carne espantosa en un guiso. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los suministros? Nos mentiste. Mantén la calma. Rugió un capitán pirata. Obviamente, los capas grises trasladaron los suministros a la aguja oriental. Solo tendremos que abrir una brecha en la mansión y tomarlos nosotros mismos. ¿Estás enojado? Ahí es donde está ella. ¿Qué otra idea tienes? Necesitamos la mercancía o nadie zarpará. Además, estos tipos están todos muertos. Le dio una patada a uno de los cuerpos. Ya hemos abordado muchos de ellos. Caminó a través de la sangre y las tripas hasta que estuvo frente a nosotros, orando a todos los que se habían agolpado en el almacén. La perra es solo una persona. Incluso si es dura, no puede estar en todas partes. Asaltaremos la mansión, tomaremos los suministros y saldremos de aquí. Suena bien. La multitud rugió. ¿Quién está conmigo? La multitud volvió a rugir y patear. El capitán abrió la boca para gritar sus órdenes, pero su voz no salió. Parecía confundido. Inclinándose un poco hacia adelante. Su cabeza cayó, hundiéndose hacia adelante y luego cayendo más, fuera de su cuello por completo y hundiéndose en la sangre, donde salpicó y se sumergió. Su cuerpo lo siguió, estrellándose sobre su propia cabeza cortada. La luz de las antorchas se reflejaba en una espada roja detrás de él. 3 días. Los ojos rojos parpadearon en la oscuridad. Te tomó 3 días reunir el coraje para atacar. Estoy decepcionado. Esperaba que lo hicieras el primero. Raven salió a la luz, con los ojos ardiendo. No soy una mujer paciente. Mis piernas no se movían. Me quedé paralizado por el miedo. Ella es solo una mujer. Gritó un pirata. Ataque. Inundarla. Impulsados por el miedo, o tal vez pensando que podían ganar gracias a los números, los que estaban en el frente cargaron con las armas desnudas, gritando a todo pulmón. Salpicaron a través de la sangre y la atacaron, impidiendo cualquier visión de ella. Una luz roja los atravesó. 10 personas fueron cortadas en 2 de un solo golpe. Sus piernas siguieron moviéndose, cayendo frente a Raven mientras sus mitades superiores eran empujadas hacia atrás. Un segundo golpe atravesó a 4 más, mientras que un giro y un tercero vieron su larga espada atravesar a 8, armadura, piel, huesos musculares y todos los que estaban detrás de ellos. Era como si no sintiera la resistencia de sus cuerpos. 20 cayeron en menos de 5 segundos. Y entonces ella se movió, deslizándose por el aire y aterrizando en medio de un grupo de piratas que gritaban e intentaban retroceder. 2 cortes, uno delante de ella y otro detrás, los derribaron donde estaban, y luego ella se movió de nuevo, cortando a 6 más con un solo golpe y atravesando a 2 personas a la vez. Su mano libre agarró a otro por el cuello, le aplastó la tráquea y luego lo arrojó a un lado, arrastrando a 3 personas a la sangre. Fue una masacre. Una matanza desenfrenada. Un brazo rodeó mi pecho y me arrastró hacia atrás. Blake, me di cuenta, justo cuando ella me siseaba al oído. Vamos. Nos vamos. Las palabras me impulsaron a actuar. Me di vuelta, medio caí y me agarré al suelo empapado de sangre, luego corrí detrás de Blake y Pirra. Jan y Ruby ya estaban afuera, y Ruby no estaba agarrando su guadaña, sino la daga que yo había forjado para ella y que Blake había robado inicialmente. No. La agarré del brazo. Absolutamente no. Vamos a la aguja dijo Blake, ya corriendo, confiando en que lo seguiríamos. Lo hicimos. Los suministros deben haber sido trasladados allí. Podemos usar la polea de cuerda para bajarlos. ¿Qué pasa con Cuervo? ¿Qué pasa con ella?
Los piratas no la mantendrán ocupada por mucho tiempo. Tampoco fuimos los únicos a los que se les ocurrió una buena idea. La gente corría con nosotros y detrás de nosotros, cruzando el puente y corriendo hacia la mansión. Mientras lo cruzábamos, Blake se abrió paso hacia un lado y bajó la palanca, levantando el puente. Los que estaban en él treparon y cayeron de nuestro lado, mientras que los que estaban en el otro extremo nos gritaron que lo dejáramos caer y los dejáramos cruzar, incluso mientras gritos agonizantes sonaban desde la matanza más allá. ¿Qué estás haciendo? Ruby jadeó, intentando bajarlo de nuevo. En respuesta, Blake agarró el mecanismo y lo rompió, bloqueando el puente en su lugar. Nos van a ganar tiempo. Te los estás matando. Estaban muertos en el momento en que Raven estuvo allí. Nosotros también estamos muertos, a menos que ella se mantenga ocupada. Blake se movía de nuevo. Esto no la detendrá. Puede abrir un portal aquí en cuanto termine con ellos. Tenemos que movernos. La traición me dejó un mal sabor de boca, pero la seguí de todos modos, arrastrando a Ruby para que no tuviera la terrible idea de regresar para intentar salvar a los demás. No había forma de ayudarlos ahora. En lugar de eso, tuvimos que ayudarnos a nosotros mismos. Weiss, Nora, Ren y Adam estaban abajo esperándonos. Si no conseguíamos los suministros, ellos también morirían. No te molestes en luchar contra ningún capa gris, dijo Pirra mientras subíamos corriendo los escalones de piedra. Solo tenemos que encontrar estos suministros y sacarlos. Todo lo demás es secundario. En el momento en que llegamos a la entrada y entramos, supe que ya no era necesario. Joder, si se oyan. Aquí también. Ruby volvió a vomitar pero no tenía más vómito que dar. El suelo no era un océano de sangre, pero se había acumulado en las losas, para formar patrones cuadrados en el suelo, y tenía que haber 6 capas grises muertas en la entrada, cortadas con sus armas a su lado. Dudaba que los piratas que teníamos delante lo hubieran logrado. ¿Qué hizo esto? Raven hizo, todos me miraron, horrorizados. Ella ya no necesita a los capas grises, y ha pasado más de una década engordándolos. Pero no se engorda a los cerdos para siempre. Tarde o temprano, llega el momento del sacrificio. Esta es la cara de la lealtad, susurró Jan. Con ella, no me sorprende. No lo estaría, sabiendo que Raven había matado incluso a Summer Rose, su mejor amiga. Comparado con eso, eliminar a los capas grises que la seguían ni siquiera se registraría. ¿Cuánto más poderosa sería ella ahora? No quería saberlo. Blake, ¿sabes dónde podrían estar los suministros? No. Quiero decir, podrían estar en cualquier lugar. La despensa, dijo Pirra. Los capas grises tienen que tener los suyos propios, ¿verdad? ¿Dónde guardarían sus suministros de cocina? Las cocinas. Sígueme. Blake corrió hacia un lado, abrió una puerta de madera y se detuvo por un segundo, antes de pasar por encima de otro cuerpo. El pasillo por el que nos condujeron estaba cubierto de sangre que había salpicado las paredes y el suelo. Los capas grises yacían donde habían caído, con grandes cortes desgarrados en sus cuerpos. Algunos ni siquiera habían desenfundado sus armas, sin esperar nunca la traición hasta el momento final. Los muertos fueron encontrados por todas partes. Raven no los había convocado ni matado en masa, sino que los había acechado a través de la mansión. No había ningún pasillo o habitación por el que pasarán que no tuviera al menos un cuerpo dentro. Generalmente había más. A lo lejos, todavía se oían gritos provenientes de la aguja occidental. Pasamos por una larga habitación llena de camas. Una mirada rápida reveló que algunos capas grises habían sido asesinados mientras dormían, sus cuerpos todavía en sus literas, pero con los brazos colgando inertes y la sangre goteando de los costados. A medida que profundizaban, las señales de batalla aumentaban. No todos habían sido tomados por sorpresa y parecía que cuanto más se alejaban de los dormitorios, más advertencias habían recibido los capas grises. Los cuerpos yacían en formación, algunos se habían unido para tratar de mantenerse firmes. Se podían ver flechas, rayos y evidencia de fuego de hechizos en o dentro de las paredes. A ellos no les había importado. Raven estaba en una liga propia y solo se había vuelto más fuerte para la nueva matanza.
Con más sangre derramada ahora, su nivel podría volverse aún más fuerte, y aunque los piratas eran individualmente bastante débiles, había entre 700 y 800 que habían venido con nosotros. Eso iba a marcar la diferencia. Está oscureciendo, gimió Ruby. ¿Qué? Afuera. Señaló una ventana cercana cortada en la pared de piedra. Se está haciendo de noche. Fue. A pesar de la falta de nubes en el cielo, el sol se había atenuado sobre las Islas Mirage. Un acto que debería haber sido imposible, pero que ya había visto antes tanto en Atlas como en Báculo. Una presencia pesada me hizo cosquillas en el fondo de mi mente y mis músculos se sintieron débiles. Nos estamos quedando sin tiempo. No tuve que decir hasta que. La despensa está más adelante, dijo Blake. Atravesó una puerta y entró en lo que obviamente era una cocina. En la pared trasera había fogones y armarios, y había una gruesa puerta de madera que conducía más lejos, con varios sacos fuera. Blake corrió hacia allí y la abrió. En el interior, varios sacos de lo que parecían cereales y verduras yacían cuidadosamente encima de algunas cajas y 3 barriles, 2 sellados y uno abierto. Al acercarme, me incliné sobre el abierto para ver agua cristalina en el interior. Por si acaso, lo probé. Es agua fresca. Sacudí los otros barriles y fui recompensado con el chapoteo del líquido en su interior. Suena como más agua o cerveza. Suficientemente bueno para mí. Jan se agachó y recogió ambos sellados debajo de sus brazos. Pirra había localizado el corcho del otro barril, lo había sellado y lo había izado, junto con varios sacos de arpillera llenos de zanahorias, goteras y otras verduras variadas con el otro brazo. Eso me dejó abrir y mirar dentro de la caja de madera más cercana. Estaba lleno de carne envuelta en lo que parecía lino, en su mayor parte salada y apestosa a mar, pero fresca y susceptible de conservarse. Volví a poner la tapa y lo recogí junto con la caja debajo. Al estar físicamente más débil, Blake aún pudo recolectar varias bolsas llenas de productos. Lo suficiente como para hacer que Ruby parezca patética en comparación. Tenía una sola bolsa de patatas entre ambas manos. ¿Será esto suficiente? Ella preguntó. Buscamos una respuesta en Blake. Debería serlo. No tenemos que estar bien alimentados. Solo lo suficiente para evitar el hambre. El agua es más importante, pero 3 barriles deberían ser suficientes. Sabes usar el ascensor, ¿verdad? ¿Y dónde está? Sí. Está afuera. Ven. Un grito desgarrador interrumpió a Blake. De repente y con fuerza, se cortó sin emitir sonido apenas un segundo después. Eso no había sido desde el otro lado de la torre occidental. Había sido aquí, en la mansión. Mi cara palideció. No puede terminar ya. Susurró Ruby. No estamos esperando a saberlo. Vámonos. Los pasillos estaban inquietantemente silenciosos mientras avanzábamos, el único sonido eran pasos hasta que, con repentina claridad, un grito resonaba en algún lugar en la distancia. Podría haber sido Bernal ya que la habían visto dirigiéndose hacia aquí, pero de alguna manera lo dudaba. Bernal era fuerte, pero no podía provocar el tipo de terror paralizante presente en esos gritos. Realmente Raven había matado a más de 700 piratas en poco menos de 10 minutos. No parecía posible. Pero claro, ella ya había matado a todos los capas grises. O la mayoría de ellos. Ella había estado planeando este mismo evento, sin duda esperando que hubiera una tercera facción en el ejército de Vale para poder darse un festín. Si ella también hubiera podido saciarse de ellos, no se sabía cuántos niveles podría ganar. Poder a través de la matanza. Poder suficiente, tal vez, para desafiar incluso a Salem. Una vez que terminara con todos en las Islas Mirage, la convocaría. Me sorprendió que ella no estuviera aquí ya. El cielo nocturno estaba turbulento, a pesar de ser mediodía, y cada sombra proyectada en los pasillos por los que corríamos se movía como si tuviera vida propia, desafiando la luz que debería haberla hecho retroceder y, a veces, apuntando en dirección opuesta a lo que parecía. Debería. La mía giraba debajo de mí, girando alrededor de mis pies como si una antorcha rodeara un halo sobre mí. El ascensor está detrás de la mansión, dijo Blake.
Una vez que estemos afuera, gira a la izquierda y abraza el edificio. Hay una pequeña puerta en la pared que conduce a una plataforma de madera. No te la puedes perder. Los 5 salimos corriendo por el pasillo y entramos al vestíbulo principal junto a la entrada, que ahora estaba cubierto de sangre fresca. Ya en movimiento, saltamos escaleras abajo y caímos al suelo, solo para tropezar y detenernos, con los ojos muy abiertos y el corazón palpitando. Las puertas habían sido cerradas. Apoyada contra ellos, con un pie apoyado en la madera, estaba una mujer cubierta de sangre de pies a cabeza, con vísceras y sangre goteando de su cabello, ropa y la larga espada de color rojo brillante en su mano. En su otra mano estaba el cabello de un hombre cuyos ojos y boca estaban congelados y abiertos. Era uno de los capitanes del consejo. Uno de los más fuertes. Con un movimiento negligente, Raven arrojó la cabeza del hombre. Salpicó en un charco de sangre y rodó de costado, mirándonos aterrorizado. Los ojos de Raven ardían constantemente. Encendido con alguna llama infernal. ¿Se van tan pronto? ¿Estás loca, cuervo? Loco. Sí. Raven ha masacrado a los capas grises y a los piratas. Como referencia, aunque el nivel variaría enormemente, probablemente estés viendo un promedio de 25 a 40 para los piratas. Con los más fuertes como los capitanes en la parte superior. En comparación, la mayoría de los capas grises tendrían entre 45 y 60 años. Esa no es una regla estricta, ya que los piratas que luchan contra enemigos más y más duros tendrían un nivel más alto, etc., pero si estás buscando descubrir cómo Raven pudo masacrar a tanta gente, vale la pena tener en cuenta que ella lo superó en nivel por un factor de 4 más. Estoy seguro de que todos recordamos haber caminado por áreas más débiles en WoW u otros MOD y, básicamente, matar todo aquello en lo que hicimos clic accidentalmente. O los magos simplemente envían spam con explosiones arcanas y todo lo que los rodea muere de un solo golpe. Más o menos lo mismo aquí. Raven, haciendo todo lo posible, podría atravesar filas enteras de oponentes. Próximo capítulo. 6 de mayo. Patreon.com/corazón